Vamos a comenzar esta receta agregando 200 gramos de esta pasta pequeña. Le vamos a agregar 500 mililitros de caldo de gallina y lo vamos a agregar todo. La cebolla que estaba abajo ya estaba cocida, así que vamos a moverlo y a esperar para que se cocine. Bien, esto ya está listo. Luego de haberle agregado el caldo, esto comenzó a hervir y luego de 5 minutos quedó con esta consistencia. Recuerden que debemos tener el fuego a muy baja temperatura para que no se queme ni se pegue al fondo de la sartén. Ahora le vamos a agregar 200 gramos de crema de leche, una pizca de ají, también una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Vamos a mezclar esto. Miren eso. Va a quedar muy cremoso. Vamos a apagar el fuego para que no se pegue a la sartén. Miren, la crema de leche le da una consistencia increíble, muy deliciosa. Miren, ya mezclé muy bien. Y también pueden usar, en lugar de la crema de leche o con la crema de leche, un poco de requesón. Eso también le va a dar un toque increíble. Yo estoy usando solamente crema de leche, pero con eso quedará fantástico también. Ya mezclé esto aquí, así que ahora vamos a usar 100 gramos de jamón que está picado y le vamos a agregar media taza de queso mozzarella rallado. Yo lo rallé de esta manera, un poco más grueso. Ustedes pueden hacerlo más chico, pero realmente lo que importa es que el queso se derrita. Ahora vamos a mover esto muy bien. Miren, amigos, cómo queda esta delicia. Miren cómo queda el queso. También podríamos estar usando un poco de pollo para la receta y quedaría increíble. Miren qué delicia esta pasta. Ahora le vamos a agregar un poco de perejil encima para darle ese toque de sabor. Esta es una receta muy rápida y deliciosa. Ahora solo queda degustar esta pasta. Miren eso, luce increíble. Muy cremoso. Me gusta usar esta pasta pequeña, queda realmente deliciosa. Y miren eso. Ahora solo nos queda darle una probada a esta pasta deliciosa. Está increíble.